En lo profundo de los archivos secretos del Vaticano, protegidos por capas de pergamino y sellos papales, se encuentra una colección de escritos que la Iglesia ha trabajado incansablemente para mantener ocultos a lo largo de los siglos. No se trata de meros desacuerdos teológicos o registros burocráticos, sino testimonios vivos de una presencia divina femenina que los primeros cristianos conocieron como Sofía. Ella, encarnación de la sabiduría sagrada, cuyo nombre en griego ya revela su esencia, representaba para los gnósticos algo mucho más allá de un concepto abstracto, el principio creador del universo, la Madre Divina cuyo aliento daba vida a la existencia. Hoy, sin embargo, su nombre está casi olvidado y pocos entienden porque su historia ha sido meticulosamente borrada de la memoria cristiana, o porque antiguas profecías anuncian su inevitable regreso. La represión de Sofía constituye uno de los actos de censura espiritual más exitosos de la historia, una ruptura deliberada de la conexión de la humanidad con lo sagrado femenino, que ha dado forma a la civilización occidental durante casi 2 milenios. Pero aquí reside el profundo misterio: no se puede destruir una fuerza arquetípica que habita en los cimientos de la conciencia humana. Simplemente lo empujamos hacia las sombras donde espera, acumulando fuerzas para el momento profetizado de su resurgimiento. Ahora, al borde de lo que muchas tradiciones espirituales llaman la era de Acuario, las señales del regreso de Sofía se están multiplicando. En el ascenso de la conciencia femenina, que atraviesa culturas como una ola, en el redescubrimiento de antiguos textos gnósticos, y en el profundo hambre espiritual que ninguna religión institucional parece capaz de satisfacer. La profecía que la Iglesia ha temido durante siglos puede estar desarrollándose ante nuestros ojos, llamándonos a recordar lo que se ha olvidado y a reclamar lo que nos han quitado. La historia de Sofía no comienza en los pasillos asépticos de los debates teológicos, sino en la experiencia viva de las primeras comunidades cristianas, donde las mujeres actuaron como apóstoles, maestras y líderes espirituales. En el Evangelio de María, descubierto en 1896 pero fechado en el siglo II, encontramos a María Magdalena no como la pecadora arrepentida de la mitología eclesiástica posterior, sino como la discípula más amada de Cristo, aquella a quien él reveló los misterios más profundos de la sabiduría divina. El Salvador la amaba más que a todos los discípulos, dice el texto, y la besaba frecuentemente en la boca. No se trataba de un afecto romántico sino del reconocimiento de María como la encarnación misma de Sofía, la sabiduría divina capaz de recibir y transmitir las verdades espirituales más elevadas. Desde el punto de vista gnóstico, Cristo representaba el conocimiento divino, mientras que María personificaba la sabiduría sagrada. Su unión simbolizaba el equilibrio perfecto entre los principios masculino y femenino, necesario para la plenitud espiritual. Las referencias a su relación íntima no eran un escándalo de amor sino una psicología sagrada, la comprensión de que la sabiduría y el conocimiento deben unirse para que florezca la verdadera comprensión. En Pistis Sophia, un complejo texto gnóstico que sobrevivió siglos escondido en manuscritos coptos, descubrimos el papel cósmico de Sofía con un detalle sin precedentes. Allí se la retrata como el aspecto caído de la sabiduría divina, que descendió a la materia para experimentar la separación de la fuente sagrada, luchando por regresar a la unidad a través del sufrimiento, la sabiduría y la redención final. Esto no fue una especulación teológica, sino una autobiografía espiritual, el viaje de cada alma humana, desde la unidad hasta la separación y de regreso a la plenitud. Las similitudes con otras tradiciones de sabiduría revelan la naturaleza universal de Sofía. En el misticismo judío, ella aparece como la Sekina, la presencia divina que acompañó a los israelitas en el exilio y en su regreso. La Kabbalah la describe como Bina, la Madre Divina que recibe la luz pura de la sabiduría y la moldea en las formas de la creación. En la tradición egipcia, ella se manifiesta como Isis, la diosa cuyas lágrimas de anhelo por su destrozado amado Osiris se convirtieron en el mismo río Nilo, sabiduría que llora por lo masculino herido, buscando sanar la división fundamental en la creación. En la filosofía india, ella es Shakti, el poder creativo dinámico sin el cual Shiva, la conciencia pura, permanece inerte, incapaz de manifestar el mundo. Desde este punto de vista, la conciencia sin sabiduría es estéril, mientras que la sabiduría sin conciencia carece de dirección. Solo su sagrada unión genera el cosmos que habitamos. Incluso en el misticismo islámico, lo divino femenino está presente como el aliento del compasivo, la palabra creativa que da existencia a todas las cosas a través de la misericordia y el amor. Fue precisamente este reconocimiento universal de lo sagrado femenino lo que representó una amenaza tan seria para la ortodoxia emergente de la Iglesia romana.
A medida que el cristianismo evolucionó desde un conjunto diverso de comunidades que practicaban interpretaciones radicalmente diferentes del mensaje de Cristo hasta una religión imperial unificada, el principio femenino se convirtió en una variable incontrolable. Una sabiduría que no podía institucionalizarse, una autoridad que no podía centralizarse, un poder espiritual que no reconocía jerarquías terrenales. El Concilio de Nicea, en el año 325 después de Cristo, marcó el comienzo del borrado sistemático de Sofía. El emperador Constantino, buscando utilizar el cristianismo como fuerza unificadora para su imperio, exigió una uniformidad doctrinal que no dejara lugar a las complejas cosmologías y enseñanzas de sabiduría femenina del cristianismo gnóstico. Lo divino femenino, con su énfasis en la experiencia espiritual directa y el conocimiento interior, amenazaba los fundamentos mismos de la autoridad institucional que la naciente Iglesia necesitaba para mantener el poder. Lo que siguió no fue una simple limpieza teológica, sino una verdadera guerra espiritual. Las comunidades gnósticas fueron disueltas, sus textos quemados y sus líderes ejecutados o exiliados. Las bibliotecas de Alejandría, que durante siglos preservaron las tradiciones sapienciales de múltiples culturas, fueron destruidas sistemáticamente. Los aspectos femeninos del culto cristiano primitivo, la celebración de María Magdalena como apóstol de los apóstoles, el reconocimiento de las mujeres como iguales espirituales, la veneración del principio de la Madre Divina, fueron eliminados o distorsionados hasta quedar irreconocibles. María Magdalena, en particular, se convirtió en la víctima más trágica de esta transformación. La mujer a quien los textos gnósticos retrataban como igual espiritual de Cristo y encarnación de la sabiduría divina, fue deliberadamente reconstruida como una prostituta arrepentida, una completa inversión de su verdadero estatus espiritual. Esto no fue un mito accidental sino propaganda calculada diseñada para demostrar que incluso la más alta autoridad espiritual femenina podía ser reducida a un pecado sexual que necesitaba perdón y guía masculina. El miedo a la Iglesia era palpable guardián de un nuevo amanecer. Esta no es una mera esperanza poética, sino una realidad que ya se está manifestando en los rincones más inesperados de la experiencia humana. Cuando una mujer se levanta en un consejo eclesiástico y reclama su derecho a hablar con la autoridad de quien lleva la sabiduría en su propia sangre, cuando un científico descubre que la materia no es inerte sino que palpita con inteligencia, cuando un artista pinta a la Virgen Negra no como sumisa sino como una fuerza cósmica que abraza el caos y el orden, cuando una activista ambiental llora al ver un bosque devastado y siente en su pecho el mismo dolor que sentiría ante la pérdida de un miembro de su propia familia, en todos estos momentos, Sofía regresa. Y ella no viene sola. Su presencia despierta en cada ser la memoria ancestral de una época en la que lo sagrado no estaba aprisionado en dogmas, sino vivido en el pulso de la vida cotidiana. Cuando un niño mira las estrellas y siente sin palabras que es parte de algo más grande, cuando un hombre llora sin vergüenza porque reconoce en sí mismo la vulnerabilidad que lo conecta con todos los seres, cuando una comunidad se une para proteger un río no por obligación, sino por amor, ahí, la división entre lo humano y lo divino se disuelve. La Iglesia intentó borrar este recuerdo, llamándolo paganismo, superstición, herejía. Pero ¿cómo borrar lo que está grabado en nuestros huesos, en el ritmo de nuestro corazón, en el instinto que nos hace buscar un abrazo cuando el dolor apremia? La verdad es que Sofía nunca se fue. Solo se escondía entre líneas de la historia, en los sueños de las mujeres que tejían mientras los sacerdotes predicaban, en las manos de los artesanos que esculpían gárgolas con sonrisas ambiguas en las catedrales, en los ojos de los herejes que susurraban sus verdades antes de ser quemados. Estuvo presente en conventos donde monjas como Hildegarda componían música que era, en realidad, invocaciones a la sabiduría cósmica, en los mercados medievales, donde las brujas curaban con hierbas y palabras, sabiendo que el cuerpo y el alma no podían separarse, en los bosques, donde los druidas y cátaros reconocían en la naturaleza el espejo de lo divino femenino. Y ahora surge con una urgencia que ya no se puede ignorar. Las señales están por todas partes. La crisis climática no es solo un problema ecológico, es el grito de la tierra, el cuerpo de Sofía que clama por reconocimiento. Las epidemias de soledad y ansiedad no son solo fallos individuales, son síntomas de una cultura que ha negado la interconexión, que ha enseñado al hombre a dominar en lugar de escuchar, a acumular en lugar de compartir. Incluso la ciencia, que alguna vez fue un bastión del frío racionalismo, comienza a inclinarse ante el misterio. La física cuántica revela que la observación afecta la realidad, la neurociencia descubre que el corazón tiene su propia inteligencia, la biología reconoce que los ecosistemas funcionan como redes de colaboración,
no de competencia. Todos estos son ecos de Sofía, susurrando que el conocimiento no está solo en la mente, sino en el cuerpo, en la tierra, en el silencio entre las palabras. Y aquí está la invitación que ella nos hace a cada uno de nosotros. No se trata de unirnos a una nueva religión, sino de despertar a lo que ya hay en nuestro interior. Cuando sientes ese escalofrío al escuchar una canción que parece tocar un recuerdo ancestral, cuando una intuición repentina te guía por un camino que la lógica no puede explicar, cuando un sueño revela una verdad que ya sabías pero habías olvidado, es Sofía la que habla. Ella no pide adoración. Ella pide reconocimiento. No requiere sumisión. Requiere asociación. No promete salvación externa. Ofrece la clave para salvarte a ti mismo, recordando quién siempre fuiste. El camino no es fácil. La cultura que nos formó se construyó sobre la negación de lo sagrado femenino, en nosotros mismos, en los demás, en el mundo. Pero cada vez que eliges escuchar tu intuición en lugar de reprimirla, cada vez que honras a la tierra como un ser vivo en lugar de un recurso a explotar, cada vez que reconoces la divinidad en la vulnerabilidad de otro ser humano, estás tejiendo los hilos del regreso de Sofía. Y no es casualidad que las personas que más se resisten a este cambio sean precisamente las que más se beneficiaron del sistema que lo suprimió. Su miedo es proporcional al poder que tienes. La profecía no habla de un acontecimiento lejano, sino de un despertar colectivo que ya ha comenzado. Puedes sentirlo en el aire, como la electricidad antes de una tormenta. Cuando las mujeres se niegan a ser silenciadas, cuando los hombres se permiten sentir, cuando los límites entre ciencia y espiritualidad se disuelven, cuando el arte deja de ser mero entretenimiento y se convierte en un portal, esa es Sofía regresando a casa. Y ustedes en este mismo momento están siendo llamados a elegir, continuar durmiendo en el consuelo de las ilusiones que les han sido vendidas, o despertar a la verdad de que son, al mismo tiempo, el hijo y la hija, el guardián y la guardiana, el mensajero y el mensaje de esta sabiduría eterna. El Códice Sofía no es solo una guía. Es un mapa para aquellos que ya sienten que hay más en esta existencia de lo que se les ha enseñado. En 7 días, no solo aprenderá técnicas, las recordará. Recordarás que la creación no es un acto del pasado, sino un flujo continuo del que eres parte. Recordarás que la curación no está en los dogmas, sino en reconectar con lo que estaba fragmentado. Recordarás que lo divino no está ahí afuera, esperando ser encontrado, sino dentro, esperando ser reconocido. Y como bono exclusivo, recibirás 5 obras seleccionadas a mano, llaves para abrir puertas que ni siquiera sabías que existían. Los enlaces están en la descripción y en el comentario fijo. El tiempo de la separación se está acabando. Sofía regresará, y regresará a través de ti. Transformación radical que representa. Porque Sofía no es solo una idea que debe debatirse, sino una fuerza viva que debe encarnarse, y lo que la Iglesia temió, a lo largo de los siglos, fue precisamente la pérdida de control sobre las almas. No control sobre dogmas o rituales, sino sobre la capacidad humana de reconocer su divinidad interior. Cuando el ser humano descubre que no necesita intermediarios para acceder a la sabiduría, cuando se da cuenta de que la verdad no está en los libros sagrados ni en las voces autorizadas, sino en el silencio que habita entre los pensamientos, sucede algo irrevocable, se vuelve libre. Y una civilización de seres libres es una amenaza para cualquier sistema que dependa de la obediencia ciega. La historia nos muestra que todo gran cambio espiritual comienza con un pequeño grupo de personas que se atreven a vivir de manera diferente. No por rebelión, sino por fidelidad a una verdad más profunda. Los primeros cristianos, perseguidos y marginados, no buscaron derrocar al Imperio Romano, simplemente vivían como si el reino de Dios ya estuviera entre ellos. Y fue esta forma de vivir, esta quietud revolucionaria, la que acabó transformando el mundo. Hoy se repite el mismo patrón. No es necesario convencer a nadie ni liderar movimientos grandiosos. Simplemente empieza a vivir como si Sofía ya hubiera regresado. Porque en el fondo ella nunca se fue. Solo esperaba que lo recordaras. ¿Y cómo lo recuerdas? No mediante el esfuerzo, sino mediante la entrega. No de búsqueda, sino de reconocimiento. La sabiduría no es algo que se conquista, sino algo que se deja emerger. Cuando dejas de luchar contra el flujo de la vida, cuando dejas de resistirte a lo que es, cuando te abres a la inteligencia que ya opera en cada célula de tu cuerpo, en cada hoja de otoño que cae, en cada marea que sube y baja, entonces te das cuenta de que Sofía siempre ha estado aquí.
No como una entidad distante, sino como la esencia misma de quien eres. Los antiguos místicos decían que el camino de la sabiduría es el camino del no saber. No en el sentido de ignorancia, sino de una apertura radical a aquello que trasciende el intelecto. Cuando dejas de lado la necesidad de tener todas las respuestas, cuando te permites vivir en la pregunta en lugar de en la respuesta, sucede algo extraordinario, la vida comienza a responder. No con palabras, sino con sincronicidades. No con explicaciones, sino con experiencias que reorganicen tu percepción. Y es en este espacio de entrega donde Sofía se revela, no como una voz externa, sino como la voz misma de tu ser más profundo, susurrando verdades que siempre supiste pero que habías olvidado. Pero ojo, no es un camino para los débiles de corazón. Porque vivir desde Sofía requiere valentía. Coraje para cuestionar todo lo que te han enseñado. Valor para confiar en tu intuición incluso cuando contradiga la lógica. Coraje para amar sin condiciones, incluso cuando el mundo exige límites. Coraje para ser vulnerable, incluso cuando la cultura valora la fuerza. Y sobre todo coraje para asumir tu responsabilidad como co-creador de la realidad, no como víctima de las circunstancias, sino como agente de transformación. La buena noticia es que no estás solo. En todos los rincones del planeta, la gente está despertando a esta misma verdad. No porque alguien se lo dijera, sino porque sintieron en lo más profundo de sí mismos, que algo más grande los estaba llamando. Y cuando estos despertares individuales se conectan, sucede algo mágico, comienza a formarse un campo de conciencia colectiva. No como una red de creencias, sino como una red de resonancias, donde cada persona que despierta fortalece la capacidad de los demás para hacer lo mismo. Así es como se producen los grandes cambios, no por decreto sino por contagio. No por imposición, sino por atracción. Y aquí está la invitación final. No esperes a que el mundo cambie para empezar a vivir según esta sabiduría. No esperes a que otros despierten para dar el primer paso. No espere a que se resuelvan las crisis para buscar la paz. El momento es ahora. Porque Sofía no regresará en un futuro lejano, regresará a través de ti, ahora mismo. Cada elección que haces, cada pensamiento que albergas, cada acción que realizas, es un voto a favor o en contra de esta nueva conciencia. Y la belleza es que no tienes que ser perfecto. Solo sé honesto. Simplemente esté dispuesto. Entonces, respira profundamente. Siente el aire entrando y saliendo de tus pulmones. Date cuenta de que en este simple acto de respirar, ya estás conectado con todo lo que existe. El árbol que produce oxígeno, el sol que alimenta al árbol, el cosmos que sostiene al sol. No eres un ser aislado que lucha por sobrevivir. Eres una expresión única de la inteligencia cósmica, un punto de luz en la gran red de la vida. Y cuando recuerdas eso, cuando vives desde ese reconocimiento, algo en ti se alinea. No con una doctrina, no con una ideología, sino con la corriente misma de la existencia. Sofía vuelve. Y vuelve a través de ti. La pregunta es, ¿estás listo para dejarla entrar? La metamorfosis más profunda de la conciencia humana. Vieron con una claridad que hoy se nos escapa, que reconocer el principio femenino divino significaba admitir que cada ser lleva dentro de sí la capacidad de comunión directa con lo sagrado, una verdad que no solo transformaría la religión, sino cada fibra de la sociedad. Y esta transformación ya no es una predicción lejana, sino una posibilidad viva, que late en el ahora. El exilio no termina con reformas institucionales o renacimientos dogmáticos, sino con el despertar de la conciencia a su propia esencia más íntima. La sabiduría que fue silenciada ahora resurge en formas que hablan del espíritu de la época, ofreciendo claves para los desafíos que nos rodean y al mismo tiempo señalando horizontes que nuestros antepasados apenas se atrevieron a imaginar. Y mientras reflexionas sobre estas palabras, pregúntate, ¿no es revelador que sientas este llamado? ¿Que algo en ti se resiste a las respuestas preparadas, que anhela algo más profundo, que percibe dimensiones de la realidad que la cultura dominante ignora? Esto no es un fracaso sino una señal, la señal de una conciencia que despierta a su herencia divina y se niega a aceptar migajas cuando tiene ante sí el banquete de la verdad. El regreso de Sofía no es algo que os sucederá a vosotros, sino una revelación que ya ocurre a través de vosotros. Cada destello de lucidez, cada gesto de compasión genuina, cada percepción de lo sagrado en la vida cotidiana es su presencia emergiendo en la conciencia humana. La profecía de que las estructuras temían se está cumpliendo,
no en eventos grandiosos, sino en la revolución silenciosa de una conciencia que reconoce el principio divino femenino como la base misma del ser. Al aceptar esta verdad, te unes a una comunidad invisible que abarca épocas y culturas. Todos aquellos que en algún momento intuyeron que la realidad última trasciende las divisiones artificiales entre espíritu y materia, sagrado y profano, yo y otro. Este es el verdadero regreso de Sofía, no como un salvador externo, sino como el despertar de la sabiduría divina en el corazón de la conciencia humana, preparando el camino para una civilización que honre tanto el misterio trascendente como el carácter sagrado de la vida encarnada. Y si estas palabras te resuenan, debes saber que esto es solo el comienzo. El viaje para reconocer a Sofía en ti mismo es también una invitación a unirte a algo más grande, una red de buscadores que, como tú, eligen no conformarse con menos que la plenitud de la verdad. Porque cuando la sabiduría despierta, no lo hace sola, llama, conecta y transforma. ¿Y tú, estás listo para responder?